Levítico 23, 42, 43, dice así la bendita palabra del Altísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en Sucot, es decir, cabañas, ustedes morarán por 7 días. Todos los Erax Esra, es decir, nativos en Israel, morarán en Sucot, para que sepan tus generaciones que en Sucot, cabañas, hice morar a los Benei Israel cuando yo los saqué a ellos de la tierra de Misraim, Egipto. Ani Yahweh Elohim, yo soy Yahweh, su Elohim. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Su palabra, Señor, no regresa a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Sukkot, o fiesta de los tabernáculos. El día de hoy en Israel se termina de celebrar los 8 días de esta fiesta ordenada por el Altísimo Dios Todopoderoso. Son 7 fiestas al año. De esas 7 fiestas, 3 de ellas son sumamente importantísimas, y en la época de Jesús era obligatorio del pueblo judío fuera de Jerusalén tener que bajar por lo menos 3 veces al año en esas 7 fiestas. Y en esas 7 fiestas, 3 de ellas era inevitable que ellos tenían que asistir. La número 1 es la fiesta del Pesa, o lo que popularmente se conoce en la cristiandad como Semana Santa. Todo judío, tanto dentro de Israel como en el extranjero, debería de asistir a la fiesta del Pesa. La segunda fiesta es la fiesta de Shavuot, popularmente conocido como Pentecostés, la primera fiesta de los primeros frutos, de la primicia. Esa fiesta era importantísima para el pueblo judío, bajar en esas 7 fiestas. En el cristianismo se conoce como los primeros frutos, pero en realidad en el judaísmo tiene más que eso significado. En el judaísmo significa porque fue en Pentecostés, en el día número 50, cuando en el monte del Sinaí, Moisés subió al monte del Sinaí, y fue allí donde Moisés tuvo la revelación de ese extraordinario personaje. Hay un lugar en Egipto, hay 2 lugares que se conoce como el Monte de los Olivos. El popular, donde llevan a toda la gente, a todos los turistas, ahí los llevan. ¿Por qué? Porque es más fácil, más accesible para subir. Y hay otro donde no llevan a los turistas, primero porque es mucho más difícil, pero ese lugar es donde siempre están los científicos, las personalidades de History Channel, National Geographic, todos están en ese lugar. Tuve el privilegio cuando jovencito, con la Universidad Hebrea de Jerusalén, de ser parte de ese equipo que fuimos a ese lugar original. Se conoce que ese es el lugar original, allí en ese Monte de los Olivos. ¿Por qué se cree que es original? Porque hasta hoy en día History Channel, National Geographic y Discovery muestran imágenes. Yo tengo en mi casa una de las rocas únicas de allí que traje, y tienen imágenes donde hasta hoy en día en ese lugar no nace nada, está completamente quemado. Y los científicos dicen que algo sumamente grande bajó en ese lugar, y que al mismo tiempo era radioactivo, porque nada, y hay sensores en ese lugar. Por eso se sabe que ese es el lugar donde Moisés recibió la visitación en una zarza que ardía, pero que no se consumía.
aquel hombre que era en ese momento un pastor, mire qué interesante, después de ser príncipe pasó a ser un pastor de ovejas, que es la historia de Moisés. Renuncia a su principado para servir a su pueblo. Y ahí Moisés está pastoreando y una de sus ovejas se le pierde. Y él va y sube a la colina, hasta la parte de arriba de la colina, en rescate de su oveja. Al llegar a ese lugar de la colina, de momento Moisés ve una zarza que ardía en fuego, en lenguas de fuego. Moisés, en una forma de curiosidad, como cualquiera le iba a pasar, se va acercando a aquel misterio. Cuando se va acercando, escucha la voz, una voz que debe haber sido impresionante. Moisés, quita tu sandalia, porque el lugar que estás pisando santo es. Y en ese momento Moisés quita su sandalia y dice Moisés: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy. Esa palabra que hasta hoy en día, en el único idioma que esa palabra no se utiliza para, es en el hebreo. Por ejemplo, en hebreo no se puede decir como Terry Palacio, cuando le preguntan y dice yo soy juez. En hebreo él no puede decir yo soy juez, él solo tiene que decir juez, porque la palabra yo no se puede mencionar en el hebreo, porque esa palabra solo está reservada única y exclusivamente para el Altísimo, nada más, solo Él. Por eso cuando Él le pregunta ¿quién eres tú? Y Él dice: yo soy el que soy, y fuera de mí no hay nadie más. Y a partir de ese momento comienza esa historia. Y fue en el día 50 cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, que Moisés subió al monte del Sinaí y allí recibió la Torá, es decir, las sagradas escrituras. Es por eso que para los judíos Shabua o Pentecostés tiene doble significado. Primero, porque es la fiesta de los primicias. Segundo, porque fue en un día como ese donde Israel recibió las sagradas escrituras. Para el cristianismo tiene tres significados. Para nosotros los cristianos significa: uno, primero porque es la fiesta de los primeros frutos. Dos, porque fue el día en que se derramó Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Y tres, porque en esa fiesta se reveló prácticamente a través del Espíritu Santo la deidad de Yeshua Nazareno. La tercera fiesta importantísima para los judíos es la fiesta de Sukkot. Durante 8 días, como leímos, es obligación del pueblo de Israel y se ha practicado por 4000 años. Durante todos esos 8 días, los judíos que no bajan a Jerusalén y se quedan en los alrededores o en la provincia, tienen que construir cabañas en una forma bien bonita, adornada, ponen cuadros adentro bien bonitos y arriba lo cubren con, ¿cómo se dice? Palmera, hojas de palmeras arriba, a fin de que se pueda ver en la noche la claridad de las estrellas. Durante todo el día hacen oraciones en la cabaña y los papás, la mamá, los abuelos, todos vienen para estar con sus hijos. El énfasis es que sus hijos estén dentro de la cabaña. Y ellos durante esos 8 días le van a enseñar a sus hijos que por 40 años el pueblo de Israel vivió en el desierto del Sinaí, del Negev y de Jordania. Un desierto, para que tengan ustedes una idea, aquí está esta mañana conmigo el pastor Arias. El pastor Arias viene desde Washington, D.C., y escuchó el tema esta mañana. Estaba en Houston y se ha venido manejando desde Houston y está aquí en esta mañana. Devuelvo un aplauso y bienvenida al pastor Arias, Juan Arias. El pastor Arias ha viajado conmigo varias veces a Israel y los he llevado al desierto del Negev. No es un desierto Terry como ustedes conocen, tal vez el de Arizona, que lo conoces tú bien y todo.
el desierto del Negev en Israel y Egipto y Jordania es 7 veces más muerto que el desierto de Arizona. Para que tengas una idea, las arenas del desierto son 15 veces más saladas que las aguas de los océanos del mar. O sea, ahí no hay vida. Es un milagro vivir allí. En ese lugar donde no hay agua, allí vivió el pueblo de Israel por 40 años deambulando en tiendas de campaña. Es por eso que Dios le ordena al pueblo celebrar, para que se den cuenta que en esos 40 años fue la misericordia y el amor de Dios el que los sustentó por 40 años al pueblo en ese lugar. Sucedieron milagros, como el que vamos a ver más adelante, uno de esos milagros extraordinarios. Esta es una idea en la época, exactamente, en la época de Moisés. Esto nos da una idea de esta pintura. Son pinturas reales que se guardan de nuestros pintores de hace miles de años. Aquí nos da una idea exactamente cómo es que vivió el pueblo de Israel por 40 años en este mortífero desierto. Ustedes ven allá las colinas alrededor. Y para que tengan una idea ustedes, cuando escuchan ustedes la palabra Mar Rojo, pero cuando va al Mar Rojo, usted se da cuenta que el mar es azulito, azulito, como las otras. Entonces dice, ¿por qué le dice Mar Rojo? Porque esas colinas que usted ve atrás, que cuando en la mañana sale el sol, el resplandor, porque todas esas colinas son rojas, el resplandor del sol refleja sobre las aguas y hace que las aguas se miren, Michelle, rojas, y por eso le dicen Mar Rojo, porque el reflejo de la luz cae sobre las aguas de las colinas y se vuelve rojo. Por eso la palabra Mar Rojo. Allí ellos vivieron por 40 años en el desierto. Allí ellos aprendieron a ver la majestuosidad de nuestro gran Dios. Ese desierto, para que tengan una idea ustedes, en el día puede llegar la temperatura a 120, 125 grados en el día. Para que tengan una idea, 120, 125 grados en el día. Y por la noche es a la inversa. Por la noche baja de un solo golpe a cero, totalmente. O sea, en el día es súper caliente y en la noche es súper frío. ¿Cómo sobrevivir en un desierto con un clima tan descomunal en esa manera? Y allí es donde se puede ver la grandísima misericordia de Dios. La Biblia dice que durante el día Dios mandaba una nube que se posaba sobre todo el campamento para que el pueblo no muriese de calor. Y que en la noche, porque en ese desierto también hay vida de animales y animales muy mortales, en especial la famosa serpiente del desierto, también popularmente conocida en China como la famosa esta serpiente que es bien mortífera. Entonces esa serpiente pequeñita pero venenosa, mortal, abunda en el desierto y en la noche es cuando sale. Así es que dice la Biblia que Dios mandaba en la noche, esa nube se tornaba una nube de fuego, de tal manera que el pueblo estaba alumbrado. Así que la luz eléctrica existe desde aquel entonces, en aquella época, pero del Altísimo. Dios alumbraba a su pueblo en el desierto. Mire qué lindo que es la misericordia grandísima de nuestro Dios, ¿verdad? En todo eso. Así que ahí tenemos una idea de toda esta manera. Y esto es en la actualidad. Eso ya es en Jerusalén, en uno de los principales lugares cerquita de la Jerusalén vieja, y lo celebran, lo hacen aquí. Este es de la ciudad, este es parte de la ciudad. Haces enramadas gigantes para conmemorar en una forma preciosa y linda como es esta semana que está terminando el día de hoy en Israel, y que realmente termina mañana con otra fiesta que le compartía el periodista Humberto García, que se conoce como la fiesta de la Simchat Torah, que es una celebración preciosísima también del que vamos a hablar en este momento. Pero déjeme compartir este pasaje de Yeshua
de Jesús, de cómo Él estuvo presente en esta fiesta. Dice: y aconteció en el último y gran día de la celebración, hoy, estaba Jesús allí y dijo: oh, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen los Ketubín, las escrituras, de su interior fluirán arroyos de Mayan Hayan, que quiere decir aguas de vida. Esto dijo del Ruach Kodesh, Espíritu Santo, que habrían de recibir más adelante los que creyeran en él, porque no había sido derramado el Ruach Kodesh, porque todavía Yeshua no había sido recibido en Kabod, en su esplendor de su gloria. Vamos a hablar de ese momento en que Yeshua va a asistir como buen judío. Déjeme compartir esta parte aquí. Era un joven en 1990 viviendo en Israel. Aquí estoy en Nazaret, donde viví por todo un mes completo en la ciudad de Nazaret. Aquí tenía que vivir. Nazaret en la actualidad está dividida en dos ciudades. La ciudad vieja, donde está compuesta en su totalidad solo por árabes. Todos los lugares cristianos y todo están en posesión de los árabes. Y está la Nazaret Elite, que es la ciudad, la otra parte de la ciudad donde solo es completamente judío, solo viven judíos. Su servidor, yo tuve que vivir en la parte de judía porque no se me permitía poder vivir en el barrio de los árabes por cuestión de protección de la vida. Un joven judío no puede estar viviendo dentro de los árabes porque hay peligro. Así es que viví ahí y durante todo ese mes me hice amigo de este rabino. Este rabino se convirtió como en mi mentor y este fue el hombre que me documentó con muchas cosas preciosas de lo que dan los significados de la vida de la época de Yeshua Nazareno. Él fue uno de los que mejor me documentó con el Talmud. El rabino Toledo, no sé si él todavía vive o no sé si ya pasó a la presencia del Señor, y él fue el que me compartió lo que a continuación voy a compartir con ustedes acerca de la fiesta, que por supuesto he estado en ella. Pero antes, déjeme llevar, porque es parte de las conversaciones con otros rabinos ancianos. Dice: y Yeshua le respondió: yo ya les he dicho y ustedes no creen en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero la razón por la cual no creen es que no están en mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo les daré el Hajei Halan, vida eterna a ella, y ellas no perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Por qué Yeshua dijo eso? ¿Y cuándo lo dijo? Lo dijo en esta fiesta, en eso que vamos a hablar ya, el énfasis esta mañana. La Biblia dice que él bajó de Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero cuando él baja, por eso se cree que esa fue la última fiesta. La última va a ser cuando él va a bajar que es la última del año, la fiesta de las luces, Hanukkah, que también tiene significado profundo, porque todititas las fiestas judías, todas ellas enfocan a Jesús. En todas las fiestas encontramos a Jesús. Por eso inclusive hay cierto, con todo respeto a nuestro movimiento mesiánico, muchos de ellos los tengo conectados, son miles de ellos que se nos conectan de la comunidad judía, y algunos mesiánicos creen que Jesús nació en esta fiesta de Sukkot o de las cabañas, pero eso sería un error hacer por dos razones. Porque nuestra Biblia es respaldada, no la historia, más bien respalda a nuestra Biblia. No la Biblia se respalda en la historia, sino la historia respalda a nuestra Biblia. Mire qué lindo, eso es lo bello de nuestro libro de libros, que la historia respalda a la Biblia. Y según la historia no podemos violentar la historia, porque según la historia habla un hombre que tenía un puesto romano grandísimo,
y que Lucas lo menciona, y dice que se hizo un censo donde todo judío tenía que bajar a su ciudad natal para censarse, porque en aquel entonces, que no existía el calendario gregoriano, el año fiscal en Roma comenzaba en el mes de febrero, marzo. Entre febrero y marzo, fíjate, Terry, tú que has sido empleado público, tenían que pagar a fuerza, como nosotros nos toca, las taxas. A fuerza, entre el mes de febrero, porque era el año fiscal, se tenían que pagar las taxas. Así es que antes de febrero, todititos los judíos que estaban bajo el Imperio Romano tenían que censarse. Y Cireneo hizo un censo que a partir de tal fecha a tal fecha todo Israel tenía que censarse. Y la historia dice que en ese censo fue donde nació Yeshua. Hoy, para eso está la historia, para eso está la documentación. En la gran biblioteca de Roma se guardan los escritos de los Césares. Y allí está el edicto de Cireneo. El edicto, hoy en lo que se conoce en el calendario gregoriano, coincide con la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de de enero. Lo que quiere decir que Yeshua nació entre la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. Así es que no podemos decir que nació en esta fiesta de Sukkot, porque sería violentar la historia que está escrita. Eso es muy importante saberlo. Por eso en mi libro, con todo respeto, digo en este Israel al filo de la profecía, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. O sea, la historia no se puede violentar directamente. Bien, ahí en esa historia dice que Yeshua bajó a la fiesta y había una expectativa en todo el pueblo de Israel, una expectativa sobre el famoso rabino de Galilea. Recuerde que en aquel entonces las historias corrían de boca a boca y de pueblo en pueblo, porque no existía la tecnología que hoy en día. Así es que ya había llegado a Jerusalén las noticias del famoso rabino que había levantado el paralítico en la sinagoga de Capernaum. Había llegado la historia del famoso rabino que había caminado sobre las aguas del mar de Galilea. Había llegado la historia del famoso rabino que liberaba a los endemoniados, que levantaba a los cojos, que daba vista a los ciegos. Así es que cuando él llega a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, estaban todos los judíos a la expectativa, y entonces en una de esas apariciones, una multitud, como vamos a ver en una de las fotos al final, una multitud comienza a recriminarlo. Unos decían: si eres el Mesías, dínoslo ya, déjate de andar por así, dinos ya. Otros decían: tú tienes un espíritu samaritano, es decir, un espíritu extranjero, tú no eres de lo nuestro. Y lo blasfemaban de esa manera. Y entonces el Señor comenzó a hablarle: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que lo que yo hablo es lo que el Altísimo, mi Padre, me ha dado que les mande. Ahora ustedes, dijo, no reciben mi palabra, porque ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham. Ellos reaccionan y dicen: blasfemas. Y él dice: ustedes no son hijos de nuestro padre Abraham, porque si fueran hijos de mi padre Abraham, ustedes me recibirían el día de hoy, porque yo soy antes que Abraham. Ellos reaccionaron y agarraron piedra y dijeron: blasfemias, dice, solo tienes 30 años, ni siquiera has cumplido 40, y ya dices que conoces a Abraham, que tiene más de 2000 años que existió. Y él le dijo: yo soy antes que Abraham. Y dice esta palabra: y mis ovejas oyen mi voz. Ustedes no son mis ovejas. Esa palabra es profunda. Disculpe que le muestre en esta, porque la toqué con ellos, con uno de estos rabinos en Jerusalén, y lo tocaba con Rabino Toledo. Nunca olvido esas palabras de la última semana de 96 viviendo en Israel.
Cuando uno de esos rabinos me dijo: Antonio, recuerda, Antonio, entre los seres humanos hay dos genes, el gene maldito y el gene del padre Abraham. En aquel momento era difícil entenderlo, pero hoy cuando miramos los documentales de History Channel, de National Geographic, de Discovery, dicen que han descubierto dos clases de genes: el gene de la descendencia de Caín mezclado con los ángeles, con los seres angelicales que rompieron sus reglas y traspasaron la línea prohibitoria y se mezclaron con la descendencia de Caín. A ese gene Dios lo maldijo. Dicen los expertos, en el tema que toqué esta semana, se discutía en una de las yeshivas, en la sinagoga, los estudiantes y todo, se discutía cómo ese gene, el gene maldito de Caín y de la mezcla con esos seres angelicales que no guardaron su dignidad. Muy interesante, porque este es un tema profundo, porque solo así podemos explicar quién fue el que se les apareció a los mayas, quién fue el que se les apareció, o quiénes fueron los que se les aparecieron a los de Teotihuacán o a los de los incas, porque no podemos negar, porque ahí están los dibujos, y todos ellos adoraban a seres de las Pleiades. Es exactamente de donde vinieron esos seres que no guardaron su dignidad. Nunca se me olvidan las palabras de ese rabino en la última semana cuando me dice: Antonio, no olvides esto. Si lo que tú dices que Yeshua, me dijo ese rabino, ahí, me dijo, si tú dices que Yeshua es el Mesías, y si realmente Yeshua es el Mesías, me dijo, entonces Yeshua, quien va a recoger el gene perdido de las 10 tribus de Israel, que está entre todas las naciones del mundo, me dijo, esos son los que llevan el ADN de nuestro padre Abraham. Me dijo, pero también vas a encontrarte con el otro gen, y tú te vas a dar cuenta cuando tú mires a alguien que te vea sin saber quién es, te ve con un profundo odio, pero odio profundo, y sobre todo odia a Israel, e inmediatamente te darás cuenta que el gene de él no es del padre Abraham, es del otro gene. Pero ¿cómo saber eso? Me decían en la yeshiva. En aquel momento dije, es muy sencillo. La Biblia dice que en el diluvio, porque es lo que sacan, si en el diluvio se murió toditita la gente, sí, toda la gente, sobrevivieron 8 personas. De esas 8 personas, los 3 hijos de Noé, más Noé y su esposa, y las 3 esposas de los hijos de Noé. Una de esas 3 esposas de Noé llevaba el gene, y de esa manera el gene sobrevive. Hoy, miles de años después, ese gene está multiplicado. ¿Por qué estoy hablando? Por las palabras que Yeshua le dice en el texto que leí. Ustedes no son mis ovejas, ustedes no son, pero una multitud, todos son judíos. Los rabinos me decían, Antonio, hay 2 hipótesis entonces. La primera es que cuando la noche que salieron el pueblo de Israel de Egipto, salieron 650,000 judíos de Egipto, pero entre esos judíos iban judíos que se habían casado con egipcias y viceversa, judías que se habían casado con egipcios. Estos egipcios o estas mujeres egipcias vinieron junto con el pueblo de Israel y llegaron a la tierra prometida y se multiplicaron, y ahora en la época de Jesús habían pasado 2000 años. Ese gene se había multiplicado, así es que muchos de ellos eran descendientes de los egipcios. No eran el gene del padre Abraham, o eran del otro lado. ¿Quién puede saber eso? Bueno, aparte de Discovery, de History Channel, que hacen ahora el análisis del ADN y las investigaciones, por supuesto, Jesús. Porque ¿quién es Jesús? A ver, díganme ustedes, ¿quién es Jesús?
Dios. Y si es Dios, ¿lo sabe? ¿Conoce tu vida? ¿Sabe quién eres tú? Él conoce tu genes. Así que cuando Él está con esa multitud allí, una multitud comenzó a agarrar piedra y querían apedrearlo y lo estaban acusando de que tener espíritu malo. Y Él les dijo: ustedes no son mis ovejas, porque si fueran mis ovejas me recibiría. No soy hijos de vuestro padre Abraham. Y le dice una palabra bien dura: ustedes son de vuestro padre el diablo. Santo Dios. Hoy en día los pastores que estamos aquí, Obi, Pastor Jiménez, Anciano Jiménez, el Pastor Arias, nos hemos encontrado algunas veces con personas insensibles y hablamos con esas personas y las vemos insensibles, una insensibilidad profunda. A mí siempre me recuerda las palabras del rabino que me dijo Antonio: cuando regreses a América, me dijo, vas a encontrar algunos de ellos que te van a ver con un odio profundo, profundo, profundo. No les tengas miedo, son de la semilla maldita. Recuerdo una vez en Washington DC, Pastor Arias, un hombre que era apóstol y profeta, se decía, ya el tipo hizo desastre. La primera vez que nos encontramos, nadie nos presentó a los dos, sino que nos encontramos allí. Y aquel tipo me empezó a ver de abajo para arriba y emanaba un odio escalofriante sobre mí. Y cuando él decía eso, dije: santo Dios, lo que el rabino me había dicho. Después se descubrió, Pastor Arias, desastre que hizo en el área metropolitana el tipo este. Era semilla maldita. Lo que quiero decir en esta mañana es: si ustedes están esta mañana aquí, es porque de alguna manera, en lo más profundo de su corazón, llevan el genes de nuestro padre Abraham, porque dice el apóstol Pablo que todo el que recibe a Jesús son hijos en la fe de nuestro gran padre Abraham. Eso quiere decir que llevan algo de bendición de ahí, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él les transmitió ese ADN de nuestro padre Abraham. Amén. Son hijos de Abraham. Eso es todo, porque si no, ¿cómo entran los gentiles ahí? Allí mismo, en esa fiesta de Sukkot que vamos a entrar, allí mismo entran los gentiles. ¿Por qué? O más que los gentiles, la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento Él está hablando y dice: vosotros no sois mis ovejas, porque si fuera mis ovejas me recibiría. Y luego dijo: y tengo otras ovejas que no son de este redil, ellas me las dio mi Padre. Esas ovejas es la iglesia, que está compuesta por pueblos, tribus, naciones y lenguas de todas las naciones. Esas son las otras ovejas. Dijo: y ellas oyen mi voz y vienen a mí. Qué lindo de eso. Ahí solo quería compartir esa parte y vamos a la otra parte. Y aconteció que en el último gran día de la celebración estaba Yeshua allí y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior fluirán arroyos de agua de vida. Esto dijo del Ruach Kodesh, que habrían de recibir más adelante. Aquí vamos ya. Miren esta imagen, quiero que la vean. Más el de la izquierda. Esos son los sacerdotes, en hebreos Kohanim. Era costumbre, por eso es que el pueblo bajaba a Jerusalén en cantidades y hacían las miles de tiendas alrededor del monte del templo. Y durante todos los días venían a la plaza del templo para escuchar a los sacerdotes hablar, o a los Kohanim. Pero allí, en la parte principal del templo, se ponía un estanque. En ese estanque, durante 7 días, el pueblo tenía que venir y por familia y traer un poquito, un garrafoncito pequeño de agua, y chorreaban esa agua sobre ese estanque. Durante 7 días tenían que echar agua en ese estanque. Nadie podía beber agua durante esos 7 días del estanque. Esa agua se guardaba para el último día de la fiesta. Era el día 8. Una vez que
se llegaba el día octavo, entonces el pueblo venía, como lo vemos allá, ahora a la mano derecha, en multitud, venía al templo para, en aquel momento todos querían agarrar con sus hijos, llegaban con sus hijos y agarrar un poquito de esa agua para hablarle a sus hijos que en un momento en que el pueblo empezó a morir de sed, empezaron a morir en cantidades en el desierto, porque no encontraron agua dulce. Recuerda las aguas, porque las aguas son 15 veces más saladas. Y el pueblo empezó a morir de sed. En aquel momento en que el pueblo está muriendo, el pueblo viene en cantidad en el desierto a Moisés y le dice a Moisés: por favor, clama al Altísimo y dile al Altísimo que necesitamos agua o todos nuestros hijos van a perecer en el desierto. La historia dice que en aquel momento Moisés se inclina ante Dios en el tabernáculo y clama al Altísimo y le dice: Señor, tu pueblo está muriendo de sed. Las aguas que tiene son aguas amargas. Esas aguas amargas, en lugar de dar vida, les está matando. Si lo llevamos al término espiritual, con la iglesia en estos momentos, Pablo dice que en los últimos días nuestro pueblo será golpeado por falsas doctrinas y muchísimos de los cristianos se van a alimentar de aguas amargas, que a la postre le va a producir la muerte espiritual. Así es que lo único que había era aguas de muerte. Así es que Moisés se inclina ante Dios. El pueblo en su desesperación, el pueblo empieza a gritar y hasta amenazar. Terry es un juez y le toca enfrentarse múltiples de casos. Y a veces la persona, cuando ha perdido el razonamiento, dice cosas incoherentes. Y allí es cuando se necesita la paciencia. El pueblo de Israel comenzó a amenazar que si no le daban agua, y comenzaron en cierta forma hasta a blasfemar en su desesperación y a decir: ¿para qué salimos de Egipto? Mejor estábamos en Egipto. Al menos teníamos agua, al menos teníamos el río Nilo. En cierta forma era una blasfemia. Y Moisés, que era un líder sacerdote fiel, sintió repudio que su pueblo estuviese blasfemando, cuando Dios lo había sacado en bendición, cuando Dios había separado el mar rojo para que ellos pasaran en seco, cuando Dios había hecho tantísimos milagros con ellos. Y ahora el pueblo de Israel está diciendo que mejor se hubieran quedado en Egipto, porque al menos en Egipto tenían agua y tenían comida. A veces muchísimos cristianos cometen el mismísimo error. Muchísimo de ustedes en su momento crítico, de momento dicen: estaba mejor en el mundo. Y tal vez en su desesperación, y aunque se puede considerar una blasfemia, es peligroso volver a pensar en las cosas de atrás. Después de regresar a Israel, estaba en San José, Costa Rica, vivía ahí en Costa Rica. Y de momento, en una reunión con el embajador, era el embajador de más influencia de Centroamérica, Alfonso Calleja. Estaba el gobierno de Nicaragua, doña Violeta Barrio. El embajador don Alfonso, como él nunca tuvo hijo, miró en aquel joven, me quiso un aprecio y él me agarró como que si yo fuera su hijo. Y don Alfonso Robelo me dijo: Antonio, tú puedes llegar a ser un líder en Nicaragua. Mira, yo ya hablé con todo. Te vas a ir a Nicaragua, te vamos a hacer congresista, diputado, para ir al Congreso. Te vamos a hacer congresista.
no te preocupes de eso. La idea es comenzar nosotros a preparar tu imagen a proyección. Y aquello, cuando yo regresé de aquella reunión con el embajador, Dios mío, wow. Pero yo era ministro, yo era un servidor de Dios. Dios me llamó para el ministerio. La Biblia dice que a cada quien en su lugar. Dios le dio una tarea a Terry para ser un funcionario público. Dios puso en su corazón a Michelle para ser una funcionaria pública. Pero a los que somos llamados al ministerio, Terry, es para servir a Dios en nuestro púlpito. No es para dedicar nuestra vida para el mundo. Para eso están ustedes, y para eso nosotros estamos, para orar por ustedes, para aconsejarlos a ustedes a que hagan lo justo, lo correcto. Ese es el trabajo de nosotros los ministros, ser los consejeros. Pero aquello me llamó la atención. Y yo iba emocionado de regresar esa noche a la casa, emocionado. Pero me entró una tristeza profunda en mi espíritu. Una tristeza profunda en mi espíritu. Y no tenía paz. Pero se acuerda, a alguno de ustedes le ha pasado que saben que esto es prohibido, pero usted quiere ver cómo le echa azúcar cómo le quiere echar azúcar a Dios para que Dios le dé la licencia. Y entonces yo traté de ver cómo me saltaba que Dios, decirle a Dios, sí es cierto, pero dame el pase. Así es que busqué al rabino de la sinagoga de San José. Él me quería muchísimo, el anciano, ya está con el Señor también. Me quería muchísimo. Y yo fui, reuní, lo invité que fuéramos a cenar ese día. Fuimos a cenar allí en San José. Y cuando estábamos en la cena me dijo: Antonio, ¿qué quieres? Y digo: ¿por qué, rabino? Siempre que me invitas a cenar es porque tienes algo. Me dijo el rabino. Y yo le dije: rabino, estoy pasando esto y esto y esto. Me han hecho esta gran oferta. Económicamente es el futuro. Políticamente hay futuro. Y el rabino me dijo solo una palabra. Te voy a decir una sola palabra, hijo, me dijo. No se puede mezclar el aceite con el agua. O es agua o es aceite. O es vino o es agua. El Altísimo te llamó a ti para servir en su sacerdocio. Ese es tu trabajo. No puedes mezclar lo demás. Esas fueron todas las palabras. Y a partir de ese momento dije, al siguiente día fui con el embajador y le dije: embajador, gracias, pero no me interesa esa oferta. Yo sirvo al Señor y moriré sirviendo al Señor. Y Él tendrá cuidado de mí. Él suplirá todas las necesidades de mí. No es que en mi vida he cobrado, nunca en mi vida he cobrado. Y Dios ha suplido las necesidades. Tal vez el momento más difícil de nuestro ministerio fue el 2020, porque ustedes saben que nuestro ministerio se mantiene a través de nuestras campañas. Durante 4 meses todas mis campañas fueron canceladas. Y esos cuatro meses, incluyendo preciosos hermanos de aquí, empezaron a aportar a nuestra oficina. Y es como que si yo estuve en campaña todos los 4 meses. Dios suplió todititas las necesidades, porque Dios tiene cuidado de nosotros, tanto los que estamos en el ministerio como ustedes que sirven al Señor, incluyendo Terry y Michelle. Si el Altísimo te da el privilegio de lo que tú deseas, nunca olvides en tu corazón dedicar un momento al Altísimo. Recuerda, Él dice: el que a mí me busca me halla. Pero el pasaje de el último día, Terry, que Él dice: y en el último día de la fiesta, nótese, todo el pueblo estaba a la expectativa. Allí está. Ese es el último día en que ya no se podía echar agua. Ese ya no se podía echar agua. El pueblo iba para tomar
agua en símbolo de aquel acontecimiento de Moisés. Volvamos a la historia. Viene Moisés, está enfurecido porque el pueblo está blasfemando. Y viene Moisés y se da ante el Señor y le dice: tu pueblo está muriendo de sed. Dios le dice: mira aquella roca. ¿Ves aquella roca? No, sí. Congrega al pueblo, trae a todo el pueblo hacia esa roca y golpearás la roca y yo emanaré agua de esa roca. Se levantó Moisés y convocó a todo el pueblo. El pueblo estaba allí emocionado en aquel momento, hasta se había olvidado ya que en su desesperación había estado blasfemado de Dios. El pueblo estaba emocionado. Y Moisés viene y toma su justicia por su propia mano. Qué interesante, porque tú lo entiendes bien porque eres juez. El peligro de tomar la justicia por su propia mano. Dios no acepta eso. Para eso existen parámetros. Tú lo sabes bien como juez, Terry. Moisés quiso tomar su justicia por su propia mano. Quiso castigar al pueblo de Israel, humillándolo públicamente. Y le dijo Moisés, golpeó la roca, ¡fum, fum! Y subrayó agua y dijo: beban. Como diríamos al estilo mexicano hoy en día, atajo de rebeldes. Y los humilló en público. Y eso tocó el corazón de Dios. Y le dijo Dios: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué si yo, que soy el creador, no me enojé? Porque yo conocía la condición de mi pueblo. Yo sabía la condición de mi pueblo. Yo soy el que conozco los corazones. ¿Por qué si yo no los humillé? ¿Por qué lo hiciste tú? Ahora, por haber hecho eso, por haberte dado la gloria tú, y no haber dejado la gloria, del que vamos a hablar ya ahorita, y no haber dado la gloria a quien tenías que dársela, ahora no entrarás a la tierra prometida. Qué duro para Moisés. Dio toda su vida, y el sueño de todo judío era regresar a la tierra prometida. Ahora Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Esa era la expectativa del pueblo de Israel en el último día de la fiesta. Ese último día se reunían en multitud, como estamos viendo en la imagen. En multitud, en multitud. Todos querían escuchar al Coanín, que iba a salir a hablar para ya a dar la palabra, la bendición y decir: aquí está el agua, aquí está el agua. El Coanín iba a hablar del milagro de la roca en el desierto y decía: aquí está el agua. En ese momento, ante la multitud, quien aparece es Yeshua Nazareno, y se pone frente a la multitud y le dice: yo soy esa roca. En otra palabra, Isaías dice que él viene a ser la roca donde su pueblo mismo iba a tropezar, la roca de vida eterna, Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es una de las primeras en que él se identifica públicamente como la roca de la vida eterna. Él dice delante de la multitud: esa roca que golpeó Moisés, soy yo. Mensaje para nuestros líderes, tanto los que están en las redes sociales, los que estamos aquí, los pastores. Mensaje: nunca abusemos de la gloria de Dios. Nunca hagamos algo para nuestra gloria, sino que todo sea para el Rey de Reyes, Señor de los señores. A Él sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y en ese momento él se para y él dice: yo soy la roca del desierto. Y luego dice: todo aquel que tenga sed, venga en
pos de mí, y yo le daré agua, agua de vida eterna. El que beba de mí recibirá el Ruach Kodesh, al Espíritu Santo en su vida, quien le guiará entre lo bueno y entre lo malo. En aquel momento, ese es uno de los momentos preciosos en que el Altísimo oficialmente se declara como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo. Ese momento debió haber sido especial. La Biblia dice que los sacerdotes mismos, los que sí eran del pueblo de Dios, estaban como Nicodemo, estaban conmovidos ante aquella declaración oficial de aquella mañana. Yo quiero pedirles esta mañana que se pongan de pie todos, ¿sí? Pónganse todos de pie. Y quiero decirles esta mañana que en una fiesta como esta de Sukkot, que termina hoy en Israel, Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, se presentó oficialmente como el agua de vida eterna. Hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos duros en nuestra vida. A mí me ha tocado en las Naciones Unidas, recuerden que fui asesor en las Naciones Unidas, hablar con múltiples de presidentes. Y lo primero que le digo es: presidente, no olvide que usted es un ser humano, es de carne y hueso. A eso de la 1, 2 de la mañana, tírese de rodillas de la cama, póngase de rodillas. Y lo mismo te lo digo a ti, Terry, porque si el Señor lo permite, te vas a convertir en el fiscal general y se toman decisiones durísimas, durísimas, que a veces no te dejan dormir. Acuérdate, levántate en la noche a la 1, 2 de la mañana, arrodíllate y derrama tus lágrimas sobre Él, y Él te dará agua de vida eterna y te bendecirá. Michelle, si el Altísimo te permite llegar al Congreso, eres una joven, pero si tú depositas tu juventud en las manos de confianza del Altísimo, y allí también se toman decisiones, y algunas veces incoherencias, como se lo he dicho a Vicente, se lo he dicho a mis amigos congresistas de Nueva York, de California. Esas incoherencias, si Dios te permite llevarte mensaje. ¿Sabías, Terry, que tenemos 12 millones de personas en Estados Unidos, inmigrantes, indocumentados, que tienen más de 20 años pagando impuestos y nunca se les ha permitido tener una licencia de manejar? No estoy en contra de que le abran las puertas a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los que no estoy en contra, pero lo que estoy es que debe de haber justicia. Así como estos que vienen tan fácil y ya de una vez tienen un permiso y una licencia para trabajar aquí. Tenemos 12 millones. Se lo dijimos a George Bush en el 2007. Se lo dije a Barack Obama. Hay 12 millones de nuestra gente. Porque a mí me toca andar en toda la nación, que por más de 20 años han pagado impuestos en esta nación y nunca se les ha permitido, dígame, pastoralia, allá ustedes que están llenos de ellos, nunca se les ha permitido una licencia para manejar. Necesitamos que Dios toque a estos hombres. Y si tú dispones tu corazón y anhelas la justicia en Dios, Dios te bendecirá. Pero acuérdate, aprende a arrodillarte 1, 2 de la mañana y llora en la presencia de Él.
y Él te bendecirá. Igual ustedes, todos ustedes. Aprendamos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos cuando todas las luces se nos apagan en el túnel, cuando todo es negativo, como me tocó a mí en Plantation. En aquel momento, en uno de esos viajes, yo caí en manos de un agente de migración racista. Aquí tenemos oficiales de migración. Caí en manos de un racista en Atlanta, viniendo fuera del país, y me despedazó para que a mí me expulsaran. Cuando entré al aeropuerto, estaba casado, mi esposa aquí en Plantation, y prácticamente yo tenía una orden para que el juez aquí en Harlingen, o la directora, me deportaran. Allí es cuando todo se le viene encima a uno. Estaba recién casado. Todas las luces se me apagaron en el túnel. Y allí en Plantation, en el apartamento de vivía, me tiré de rodillas y lloré en la presencia del Altísimo. Busqué, Michelle, el agua de vida eterna. Lo que Él dijo: vengan a mí, yo les daré agua. Y cuando lloré en su presencia en lo más profundo, una voz audible me dijo: tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien. 3 días después me tocaba en Harlingen. Cuando nos presentamos esa mañana, mi esposa Lisa estaba asustada. No íbamos ni abogado, nos fuimos a la misericordia de Dios. Y cuando llegamos, lógico, como humano estaba nervioso, pero había oído aquella voz 3 días antes: no te preocupes, todo va a salir bien, yo estoy en control. Estábamos allí y mi mano me temblaba cuando baja la subdirectora general y me dice: ¿verdad que usted es Antonio Polaine? Y dije: sí, señora. Todo lo que estamos aquí en la ventanilla, tuvimos hasta las 2 de la mañana escuchando el tema suyo, Israel al filo de la profecía, y nos hizo llorar a todos. Desde ese momento yo dije: santo Dios, aquí ya hubo un milagro. Y dijo: todos fuimos bendecidos, pase para acá y no se preocupe, no va a pasar nada, de aquí en adelante vamos a arreglar todo. Eso es lo que Dios hace. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados, y yo los haré descansar. Porque mi agua no es aguas amargas, es agua de vida eterna. Enseña a tus hijos, enseña a tus jóvenes, enseña a tu familia a amar en lo más profundo a Dios. Es por eso que es lindo en el pueblo de Israel la enseñanza ante los hijos. Aquí ve usted una idea de lo que es. Y hasta hoy en día, durante 8 días, todos los papás se reúnen con sus hijos en enramada para enseñarle a sus hijos lo que el Altísimo hizo por su pueblo. No se olviden enseñar, Terry, a tus hijos, a tus nietos. Michelle, a tu descendiente, compárteles el temor de Dios. Vamos a prepararnos para orar. Y la Biblia dice que oremos por los que están en alta eminencia. Yo voy a pedir a Terry y a Michelle que pasen aquí. Voy a pedir al pastor Obed, al pastor Juan, al pastor René, pastor, el anciano pastor de esta iglesia. Venga, pastor anciano, que el pastor anciano ponga sus manos sobre ustedes y los bendiga. Venga, pastor Arias, vengan para bendecir. Si hay algún otro hermano o otra hermana
que está pasando por un momento difícil, por favor, venga al altar. Que siente soledad, que tiene un problema de salud tal vez, o un problema de trabajo, o sencillamente siente una necesidad. Salga de su banca, venga al altar, porque los queremos bendecir en esta mañana también. Como Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, mi amado Dios. Aquí tenemos pueblo tuyo, Señor, gente tuya, Señor. Son parte de tu gene porque pertenecen al gene del Padre Abraham. Por eso esta mañana, Señor, los dedicamos en tus manos. Algunos de ellos, Señor, tienen sed de sanidad, o algún otro problema que estén pasando, Señor, de soledad, de dolencias, de frustración o de trabajo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, deposito estas vidas que han venido al altar. Dale agua de vida eterna en esta mañana, Señor. Bendice a esta niña, Señor, que bendice a su mamá también, Padre. Trae a través de la manito de ella consuelo en el corazón de su mamá de lo que ella está pidiendo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a este niño, Señor, y lo pongo en tus manos también, Padre. Padre, bendiga a este bebito, Padre, y te lo pongo en tus manos. Bendice a su familia, cada hermano, a cada hermana que ha venido aquí al altar, Padre. Bendícemelos, Padre, en bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Llena de vida, de agua, de vida, Señor, que traiga tranquilidad en las dolencias de Él, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido bendición por todos tus hijos, Padre, que están en esta mañana aquí, Señor, en el altar. Bendícelo, Señor, bendice a esta niña, Padre. En el nombre de Jesús te la pongo en tus manos, Padre. Bendícela, Señor. Bendice a este niño que está allá en la esquina, cada uno de nuestros niños, Señor, en esta mañana, Padre. Asimismo, bendice a todos, Señor, los que se están preparando para estas elecciones el 8 de noviembre. Y bendice a nuestra nación también, Padre. También, Señor, bendice a todos estos 2 millones de inmigrantes que tenemos en la frontera. Pero también bendice a nuestros 12 millones, Señor, que han vivido por años en esta nación y que anhelan un permiso para ir a ver a su familia en su país de origen. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba todo tu pueblo en esta mañana aguas de vida eterna. Amén. Amén.